Amigos y amigas, bienvenidos, domingo 10 de mayo del 2020. Felicidades a todos esos ángeles que Dios creó para dar vida, cuidarnos y colmarnos de amor, a las que aún están con nosotros y sobre todo a aquellas que nos acompañan en el corazón. Feliz día a todas las madres. El día de hoy les voy a presentar una videocápsula muy interesante sobre el juicio de investigación de la paternidad, un tema que ya habían pedido mucho. ¿Sabían ustedes que en el juicio de reconocimiento de paternidad sí es procedente decretar alimentos provisionales y hasta retroactivos en favor de un menor, por lo que el juez sí cuenta con facultades y con los fundamentos legales para ello, pero abusados bajo ciertas circunstancias? Mejor los invito a que me acompañen, va a estar buena. Dentro de las normas internacionales, no existe un artículo o condición de aplicación por adecuación inmediata que disponga que en los juicios de filiación o paternidad se debe decretar como medida provisional el pago de los alimentos a favor de un menor. Tampoco se dispone que será procedente en esa clase de procedimientos cuando se reciba prueba pericial que permita tener probado el lazo filial de manera presuntiva. Sin embargo, los tratados internacionales contienen principios y directrices protectores que obligan a los estados y sus autoridades a actuar de una manera especial a favor de los niños, lo que se consigue mediante la aplicación de los principios en ellos contenidos y con la interpretación conforme de las normas constitucionales y legales. Los jueces, de conformidad con los principios internacionales de protección de los niños, y muy en especial el denominado pro homine, en observancia al interés superior de un menor, y en términos de los artículos 1 y 4 constitucionales, deben privilegiar la efectividad de sus derechos fundamentales. Por ello, es procedente que en un juicio de paternidad o filiación se decreten medidas cautelares como la de alimentos a favor del presunto progenitor y también del pretendido hijo. En principio, el juzgador debe ponderar que cuando se demanda el reconocimiento de paternidad con base en el interés superior del infante, está obligado a tener presente que dicha demanda no solo se relaciona con el derecho que tiene el menor a indagar y conocer la verdad sobre su origen, sino que ese conocimiento involucra los derechos que resultan fundamentales para el niño, como en el caso de los alimentos, porque con fundamento en esa investigación se podrá establecer si existe o no una filiación entre él y quien se considera es el padre biológico, para tener acceso al apellido de su progenitor como parte del derecho a la identidad que le permita tener un nombre y una filiación. Además, verá beneficiado su derecho a los alimentos en su contenido integral. Es así que por virtud de las leyes locales, como el Código Civil, la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y el mismo Código de Procedimientos Civiles, se debe buscar la protección más favorable al menor. Del acreditamiento de la filiación biológica o natural indiciario o provisional, se puede deducir válidamente la existencia de la relación filial o bien, en caso de desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular, ADN, se tendrá un grado de certeza mayor valorando dicha prueba de manera provisional y anticipada, y así asegurar la protección del menor y garantizar su acceso a los alimentos, ello con independencia de que en la medida cautelar se dicte en un juicio de paternidad y no necesariamente en juicio de alimentos propiamente dicho o en el de divorcio inclusive. El artículo 1 constitucional establece el principio fundamental que toda persona tiene en México para gozar de los derechos humanos reconocidos en el Pacto Federal y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el artículo 4 de la Ley Fundamental establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, entre ellos la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Conforme a dichos preceptos, el Estado queda obligado a cumplir con ese encargo constitucional y a corresponder de manera obligatoria a todos los pactos internacionales suscritos por él, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tanto en el ámbito federal como estatal. Por su parte, las leyes locales coinciden en establecer que los jueces de lo familiar se encuentran facultados para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros, las cuales deben tener como principio fundamental el interés superior del menor sin que se requiera satisfacer formalidades especiales para acudir ante ellos. Esto quiere decir que la regla que permite el dictado de las medidas cautelares legales como los alimentos provisionales rige también en aquellos procedimientos en los que se establezcan o afecten los derechos de los menores, como los derivados de la investigación de la paternidad o filiación sin audiencia previa del deudor y atendiendo la situación especial del infante cuando éste intente por conducto de su progenitora acreditar la relación filial con su presunto padre. Por ello, debe considerarse que en el juicio de paternidad, lo principal es determinar precisamente la existencia del lazo filial y para ello la evidencia idónea es ofrecer la prueba pericial en materia de genética molecular ADN, pudiendo ser apreciada provisionalmente para efectos de decretar los alimentos provisorios, demostrando el derecho verosímil sobre la existencia del vínculo filial paterno invocado sin que ello signifique un adelanto de opinión, mucho menos una condena intermedia, sino a apreciar prima facie acreditados los hechos invocados como fundamento de la acción y en razón de ello fijar los alimentos provisionales solicitados. Por lo que, en determinados casos como este, aun cuando no se haya dictado todavía la sentencia que declare judicialmente la filiación, el hijo extramatrimonial puede reclamar alimentos si la paternidad del demandado aparece prima facie o al principio acreditada durante el procedimiento. Pero al iniciar el proceso, la progenitora debe no solo narrar en los hechos de su demanda el inicio de una relación de carácter sentimental y sexual, fruto de la cual se procreó al niño, y que el progenitor demandado abandonó tanto moral como económicamente a aquella. También resulta de relevancia imputar al enjuiciado el conocimiento previo de la existencia del embarazo y el nacimiento del menor de conformidad con las pruebas y constancias que ofrezca en el expediente, entre ellas documentales públicas indispensables como el atestado de nacimiento en copia certificada expedido por el registro civil que demuestre el nacimiento y registro posterior del menor con los apellidos de la madre que lo presentó vivo en esa oficina pública. Ello resulta relevante para que el juez además tome en cuenta la conducta procesal del demandado o deudor alimentista, a fin de dilucidar la existencia de buena o mala fe en su actuar procesal, ya que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la obligación de dar alimentos es de tracto sucesivo porque la necesidad de recibirlos surge y persiste de momento a momento, de manera que la pensión alimenticia debe ser retroactiva al momento del nacimiento del niño, pues demostrada la existencia del nexo biológico, inseparablemente se genera el derecho a recibirlos.
Pero es importante mencionar que en cada caso el juzgador en materia familiar debe ponderar las circunstancias particulares que lo generan, de conformidad con las pruebas o constancias de autos y las conductas procesales de las partes, porque si bien por regla general cuando la acción de pago de alimentos deriva de un juicio de reconocimiento de paternidad, el pago de la pensión alimenticia será retroactivo al momento del nacimiento del menor, puede existir una excepción a dicha regla general, la cual puede actualizarse cuando el deudor demuestra que nunca tuvo conocimiento del embarazo ni del nacimiento del niño, por lo que en este supuesto el juzgador debe ponderar si estos hechos le fueron ocultados o desconocidos, lo que impide necesariamente cumplir con una obligación que se ignoraba. De tal suerte que para poder determinar si existió o no conocimiento previo, el juzgador debe considerar la actuación o conducta procesal del deudor alimentista y la buena fe de éste a partir de que es emplazado al juicio de reconocimiento de paternidad y conteste la demanda, con base en datos objetivos que demuestren su disposición para coadyuvar en el juicio a fin de esclarecer la situación en controversia. En ese contexto, en caso de demostrarse que no existió conocimiento previo del embarazo y del nacimiento del menor y que la conducta del demandado en el procedimiento fue coadyuvante, debe quedar liberado de la obligación de pago de la pensión alimenticia en forma retroactiva que se le reclama desde el momento del nacimiento del menor, pues no se le puede condenar a una obligación que ignoraba. De manera que el pago de la pensión retroactiva procederá a partir de que se tenga conocimiento de la existencia del hijo, lo cual puede ocurrir al ser emplazado al juicio de paternidad, al conocer los resultados de las pruebas de filiación o la sentencia constitutiva de filiación, pues si se partiera de la base de que en todos los supuestos la pensión alimenticia es retroactiva al momento del nacimiento del menor, pudiera ser empobrecedor y ruinoso para el obligado alimentista condenarlo a su pago por un periodo muy prolongado, según la edad del menor y la fecha de presentación de la demanda, a pesar de que no haya tenido conocimiento previo de la existencia del embarazo ni del nacimiento del niño. En los juicios de investigación de la paternidad o filiación, la existencia del lazo parental filial amerita el desahogo de la prueba idónea, que es la pericial en materia de genética molecular, también conocida como ADN, que puede ser apreciada provisionalmente para efectos de decretar los alimentos provisorios y en su oportunidad definitivos al momento de sentenciar el asunto, asimismo que cuando no exista prueba directa que demuestre que el obligado a dar alimentos tuvo conocimiento cierto del embarazo o del nacimiento del menor, por ende quedó impedido para con la obligación que ignoraba, demostrando su buena fe a partir de ser emplazado al juicio y coadyuvando con el desahogo de la prueba pericial idónea para el reconocimiento de paternidad y viene pagando la pensión a partir de que se enteró que efectivamente es su hijo, de no tener la inexistencia de mala fe, por lo que en ese supuesto no procede el pago de la pensión alimenticia en forma retroactiva al momento del nacimiento del niño, sino a partir de que tuvo conocimiento de la existencia de éste. Espero que esta videocápsula haya sido de su enorme agrado e interés. No olviden seguir suscribiéndose al canal y recomendarlo con todos sus contactos. Ya somos casi 200 personas, pero todavía se puede más. Que disfruten este bello Día de las Madres y nos vemos la próxima.